Y ahora, mis queridas criaturas analíticas, vamos con la píldora, posiblemente la primera píldora este fin de semana, que está cargado para compensar esa última semana que no pudo ser, con programas de civilización y geopolítica aquí en el canal Geopoder. Y va a ser una píldora que os va a encantar porque no la vais a encontrar seguro que en ningún otro sitio, desde luego de la forma que la vamos a explicar, que la voy a explicar ahora mismo, y es la regionalización de China. China la desesperada. China hace una reunión en una fecha que prácticamente nunca había tratado de dar importancia y con una institución que estaba empolvada desde hace mucho tiempo. Eh, la reunión es la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái, fundada en 2001 y que acaba siendo y que es prácticamente una asociación, una organización con un claro carácter regional, de geopolítica regional, casi más defensivo, tratando de recuperar una cierta posición, aunque sea regional, y regional a costa también de Rusia, porque los integrantes de esta organización son Rusia y algunas repúblicas que hay entre el medio y que han tenido conflictos, como Kirguistán y Tayikistán, más Uzbekistán, algunas otras, y ha añadido entre miembros y observadores a India, ha llamado a regímenes terribles como el de Myanmar, es decir, Birmania, y Corea del Norte. Ha logrado traer, parece ser, a Brasil de la Unión Europea. Solo ha podido ir o llegar a Fico de Eslovaquia. Y bueno, y en lo que no es la Unión Europea, al señor de Serbia. Estamos hablando de una auténtica llamada desesperada cuando le han partido el Belt and Road por todas partes, por todas partes. Trata de salvar lo que puede, eh, recuperando acuerdos tanto con Brasil como la Colombia de Petro, y tratando de recuperar algo de los BRICS, del desaparecido prácticamente de los BRICS, con esta organización, y además en un momento histórico, como he dicho, en un momento de rememoración histórica, lo llaman Día de la Victoria China, de la rendición de Japón, que fue el 2 de septiembre, creo que esta celebración será el 3 de septiembre, y algo que no había hecho China. ¿Y por qué no había hecho China normalmente la celebración de la rendición de Japón? Normalmente lo hace evidentemente de la fundación de la República Popular China, el 49. Porque si hay alguien que tenga algún mérito, porque China fue tan victoriosa como lo fue Francia, o sea, nada, le salvaron los demás, pero es cierto que en ese momento de la victoria, aunque tenía 2 millones de soldados nipones, es decir, japoneses, invictos, ¿sí? Cuando se rinden, Chiang Kai-shek era el presidente, además de una república que no era la República Popular China, era la República Nacional China, fundada en Nankín por Chiang Kai-shek, que fue jefe supremo, presidente y primer ministro y todo lo que él quería, como jefe y presidente del Kuomintang, la república que fundó el Kuomintang entre el 27 en Nankín hasta el 49, que el comunismo, que el Partido Comunista Chino funda la República Popular. Por supuesto, siempre habían tapado más o menos ese hecho porque no tiene ningún mérito más que el aprovechar que Chiang Kai-shek trató de ser patriota y sí que puede llamarnos victoria en ese momento, a mantener las fronteras y los límites prácticamente intactos de China, para que los soviéticos por un lado, los británicos por lo otro, al fin, a la rendición de Japón, no la aprovecharan para quitarle por todas partes algún tipo de territorio. Chiang Kai-shek logró, sí, esa unidad que luego
pues bueno, le valdría la derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista Chino. Chiang Kai-shek después se mantendría en esa República Nacional China, pero en Taiwán, en lo que es el país de Taiwán que conocemos y que fundó él. Y que, por cierto, si tuviese el mismo renta per cápita China que Taiwán, tendría 3 o 4 veces el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos, China, ¿sí? Entonces, lo que ha hecho China ahora es aprovechar eso, cosa que es un cambio, prácticamente una cierta llamada, un cierto, bueno, por supuesto, un cambiar completamente el relato histórico para intentar acercarse a los países que necesita acercarse, casi renunciando más a la parte de historia comunista y tratando de apropiarse de lo que fue una victoria nacionalista de Chiang Kai-shek. Nunca habían celebrado, como van a celebrar ahora, el 80 aniversario de la victoria japonesa. Pero es que además de eso trata de recoger los retazos, las sobras, tratar de recomponer algo, esa completamente destruida ruta y cinturón de la ruta de la seda por la tram route, ¿no? la ruta tram de la paz y la prosperidad, que además también le rompieron gran maniobra, sobre todo con Azerbaiyán y Armenia, Trump a Rusia, esa doble ruta del Noroeste, Route y la ruta marítima con la India, la Standard Route, y la ruta terrestre y ruta marítima, también rota, evidentemente, por todas partes. Así pues, en un avance desesperado, en un avance absolutamente desesperado, China demuestra, se pone de alfombra, reconoce públicamente, aunque evidentemente va a utilizar todos sus resortes mediáticos para que se vea de otra forma, que es una potencia regional y que trata de salvarse como potencia regional y además de una regionalización muy determinada, porque ni siquiera puede ser una regionalización integral, ya que tiene a sus principales adversarios en un costado, Corea del Sur, Japón, la misma Taiwán, no digamos Australia, que cada vez está construyendo una flota que solo Australia puede acabar con presentar batalla a ellos. En definitiva, China a la defensiva y a la desesperada en esa reunión de la OCS, que todo el mundo había olvidado ya, la Organización de Cooperación de Shanghái, que es una organización defensiva regional, y con eso trata de tensar, bueno, más que tensar, dar cierto pulso, al mismo tiempo que acercarse tanto a la India como a Rusia y a los mequetrefes que hay por ahí, Corea del Norte, el autócrata de Myanmar y de Birmania, y lo único que ha sacado de Europa, como estamos comentando, es el fico de Eslovaquia y el de Serbia, terrible, patético, pero China desesperada, eso sí, vendiendo, logrando meter todo lo contrario a través de sus terminales mediáticos, que son enormes, tanto corporativos como de las redes independientes, supuestamente, para cambiar la realidad y la visión de la realidad. Esta es la píldora. China, a la desesperada, utilizando cosas que jamás había hecho, y las otras enterradas, como es la celebración de la victoria japonesa, como si fuese un día de victoria suyo, como patético para el Partido Comunista Chino, que no tuvo nada que ver con eso. Y que no se da cuenta, pero sí se da cuenta, pero trata de ocultar que fue Chiang Kai-shek el que estaba ahí en ese momento. Y la OCS, que es una organización regional. Absolutamente. Y con eso trata de crear algún vínculo completamente con unos BRICS que se vio completamente fracasado, y a través de esa OCS trata de reconstruir algo para ver qué puede hacer. Con esta píldora de China enfrentando su derrota y su nuevo alineamiento como una potencia regional,
pues bueno, me despido hasta próximos programas, que es posible que sean este mismo fin de semana. Mis queridas criaturas analíticas, estamos en contacto. Un abrazo.